Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Me alegra volver a saludarlos en este momento. Vamos a hablar un poco de la filosofía del gran Carlos Marx, ¿sí? Un gran pensador, un gran filósofo, ¿sí? Que compartió mucho con las enseñanzas de Hegel, de Feuerbach, en fin. Este señor, ¿sí? Prácticamente lo que quería hacer era una revolución de su pensamiento, ¿sí? Es un pensamiento revolucionario. Tanto es así que el objetivo que él tiene o que pretende hacer de su filosofía es, de su filosofía política, es una práctica revolucionaria. Es decir, esa filosofía política del Estado, de la estructura del Estado, la organización, es hacia un horizonte, hacia un tinte, hacia un enfoque, hacia un direccionamiento, pero de un pensamiento revolucionario, a una praxis revolucionaria, ¿sí? Este señor Carlos Marx es muy amplio en su pensamiento, que aporta mucho al materialismo, ¿sí? Y dice que todo lo que está compuesto en el universo, ¿cierto?, es materia. Bien, el tema que vamos a abordar en este momento es la crítica de la religión. Vamos a ver cómo entiende Carlos Marx o Karl Marx este tema de la religión. Bien, vamos a prestarle atención a la siguiente presentación. Bien, este señor Carlos Marx data del año 1818 al año de 1883. ¿Sí? Es un gran personaje. Este señor le gustaba mucho, ¿cierto? Hacer su filosofía desde una práctica o desde una praxis revolucionaria. ¿Sí? Y esa praxis revolucionaria lo llevó a vivir aproximadamente sus 65 años, ¿cierto? Para él en ese tiempo existen dos clases sociales, la primera es la burguesía, ¿sí? Y la burguesía es la poseedora o la dueña de los medios de producción, y el proletariado. Este proletariado es el que vende su fuerza de trabajo para poder subsistir, ¿sí? Él vende su fuerza de trabajo para poder ganar o devengar un dinero para poder subsistir. Bien, pretende crear una sociedad en donde los hombres sean iguales, ¿cierto? Y sean libres. Él va a hablar de una estructura, de una superestructura. Bien, vamos a enfocarnos entonces en esta crítica de la religión, ¿sí? Este señor lo que pretende hacer prácticamente es, en su crítica a la religión, dice que la tarea principal que debe tener, o una tarea que debe tener la filosofía, es que se ponga al servicio de la historia, ¿cierto? Pero si se pone al servicio de la historia es para que desenmascare la autoalienación, ¿cierto? Recordemos que alienarse es despojarse, es ceder sus derechos, privarse de algo, ¿sí? Entonces aquí va a hablar de un desenmascaramiento, de una autoalienación religiosa, es decir, de ese desprendimiento del tema de Dios, mostrando sus formas nada sagradas. Bien, ¿cómo podemos entender esto? A partir de lo que vamos a analizar en este momento. ¿Ok? Hablamos de una crítica de la religión, pero para hablar de una crítica de la religión es importante comprender que, según Marx, ¿cierto?, la labor que tenía Feuerbach entendía lo que es teología igual a antropología, es decir, la ciencia de Dios es igual a la ciencia del hombre, ¿cierto? Entonces, este señor entendía esa igualdad entre teología y antropología. Entonces llegó a decir Marx que prácticamente lo que consistió en la filosofía de Feuerbach es desenvolver o separar el mundo religioso, es decir, un mundo contemplado de las ideas a partir del tema de Dios, ¿cierto?, en su base o en su fundamento profano. Recordemos que profano no es nada no sagrado, que carece de experiencia o de conocimientos en una determinada materia, puede ser. Es decir, se pretende separar, disolver ese mundo religioso con la idea o con la base profana. Es decir, es asimilar la esencia religiosa, es decir, comprender la esencia religiosa a la esencia humana. Es decir, hablar de la esencia humana es hablar de la esencia religiosa. Entonces, eso es lo que pretende disolver. Ahora bien, surge un problema que Feuerbach no es capaz de resolver y que plantea Marx.
¿sí? El problema es entender por qué el hombre crea la religión, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre crea la religión? ¿Será que el hombre se siente inferior y para sentirse a gusto o contemplado, o que alguien tenga misericordia o tenga compasión de él, crea un ser superior, ¿cierto? Al cual le entrega el nombre de Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre crea religión? ¿Qué causa en el hombre para crear religión? ¿Será su soledad, su vacío? En fin. Hablamos en segunda instancia, en tercera instancia, decía Carlos Marx que para poder explicar o comprender este tema de esta base profana, de este tema religioso, él plantea esta frase, sí, vamos a comprenderla. Dice, el hecho de que la base profana se separe de sí misma, ¿sí? Es decir, que se separe y se asigne a sí misma un reino independiente entre las nubes, es decir, algo totalmente separado al tema religioso, es un hecho que solo puede explicarse mediante el íntimo desgarramiento y la contradicción interna de esta base profana. Es decir, el hombre comienza a separarse, el hombre se desgarra, es decir, se desprende, ¿cierto? Y se va a contradecir en su parte interna. Es decir, yo no, para yo aceptar y poder comprender y separarme de todo esto profano, ¿cierto? Obviamente tengo que desprenderme, tengo que desgarrarme y tengo que ir en contra de ese conocimiento o de esa idea. ¿Qué me quiere decir esta frase? Pues bien, esto quiere decir que los hombres se alienan, ¿cierto? Y recordemos que alienarse es ceder sus derechos, es desprenderse, es privarse de algo. Entonces, esta frase quiere decir que los hombres se desprenden o se alienan de su ser, de su esencia, proyectándolo en un Dios imaginario. Es decir, el hombre sale de su esencia y se la entrega a otro. Y ese otro es el Dios superior, el Dios imaginario que el hombre ha creado. Solo cuando la existencia real en las sociedades de clases prohíbe el desarrollo y la realización de la humanidad. Entonces, fíjese que aquí hay un elemento bastante importante y es que solo es posible, ¿cierto?, cuando la existencia real, es decir, lo verdadero, en la sociedad de clases va a prohibir, ¿cierto?, que el hombre pueda desarrollarse, el hombre pueda realizarse, ¿cierto?, en su humanidad. Entonces, la pregunta que nos puede surgir en este momento, entonces, es que Dios le quita características al hombre, cómo se realiza el hombre, cómo el hombre encuentra su realización, será que el trabajo realiza al hombre, será que la religión realiza al hombre, pues será que al contrario le está quitando su esencia, el hombre se está entregando su ser a un ser superior, en fin. Ahora bien, esta alienación, ¿cierto? Que es una alienación religiosa, ¿cierto? Para poder ser superada, no basta con denunciarla, es decir, sí, allá está el tema de Dios, sino que lo que hay que hacer es que hay que cambiar las condiciones de vida que permitan que surja y que prospere la quimera celestial. Y cuando hablamos de una quimera existencial, es una imaginación, es una fantasía celestial. Entonces, no es denunciarla, sino que hay que cambiar las condiciones de vida. ¿Sí? Entonces, obviamente, de rechazar, de no, digámoslo así, de no aceptar ese tema religioso, de no darle cabida a esa parte espiritual, ¿cierto? ¿Para qué? Para que permita que en la vida, las condiciones de la vida permitan que surja y prospere esa fantasía celestial. Bien, el hombre, en este momento, observamos que el hombre prácticamente es quien crea la religión, el hombre es quien crea la religión, pero este hombre es el mundo del hombre, ¿sí? Es el mundo del hombre, es el mundo del Estado, es el mundo de la sociedad, dice Marx. Ese hombre que está en su sociedad, ese hombre que está en el Estado, y que obviamente cuando hablamos de Estado tenemos que referirnos hacia la parte política, ¿sí? ¿Cómo concibe, cómo comprende Marx ese Estado, cómo comprende más esa sociedad, cómo comprende más al hombre? Tiene claro, y es que el hombre es el que crea la religión, ¿sí? Pero la pregunta del millón es ¿por qué la crea? ¿Cierto? ¿Por qué el hombre crea la religión? Luego, entonces, este Estado y esta sociedad, ¿cierto?, van a conducirnos a decir que la sociedad y el Estado son quienes van a crear la religión, ¿cierto? Que es una conciencia invertida del mundo. La religión es lo que está en contraposición, es lo contrario a lo que hay en el mundo.
Porque ellos, ¿cierto? Es decir, el Estado, la sociedad, son un mundo invertido. Es decir, en vez de ser derecho, es izquierdo, en vez de ser blanco, es negro. Es decir, todo lo contrario, luego está invertido. Y esto va a llevar, ¿cierto?, a que se hace evidente que la lucha contra la religión, sí, es evidente que la lucha contra la religión es la lucha, ¿cierto?, contra el mundo invertido, ¿cierto? ¿Y por qué contra el mundo invertido? Es decir, que todo está en diferente posición, que todo es diferente, que todo es cambiante. Entonces la lucha contra la religión es lo mismo que una lucha contra el mundo o el mundo o la realidad invertida, ¿cierto? Que tiene un aroma, una esencia espiritual y es la religión, ¿sí? Entonces, seguimos preguntándonos por qué el hombre crea la religión, el hombre por qué crea la religión, por qué se entrega tanto a la religión. Y todo esto va a conducir, ¿cierto?, a lo siguiente. Existe el mundo fantástico de los dioses quiméricos, porque existe el mundo irracional e injusto de los hombres. Ojo, aquí aparecen dos términos bastante interesantes en una segunda proposición. Mundo racional, irracional, perdón, y el mundo injusto. ¿Sí? Entonces el hombre crea la religión al ser superior porque puede ser el hombre irracional o es porque el hombre es un hombre injusto, ¿sí? Lo cierto es que existe este mundo fantástico de los dioses por la irracionalidad y la injusticia de los hombres, ¿sí? A veces nosotros actuamos bajo los instintos, no aplicamos racionalidad. A veces nosotros queremos justicia para uno, para nosotros mismos, pero a veces injusticia para los demás, ¿sí? Entonces, aquí aparece algo muy importante en la filosofía de Carlos Marx cuando habla de la miseria religiosa. Y recordemos que miseria es lo más bajo, ¿cierto? Es lo más sencillo, lo más pobre, llamémoslo así, de esta situación, y es la pobreza espiritual. Entonces, esta miseria religiosa, ¿cierto? Es la expresión de la miseria real, es decir, la miseria religiosa es lo que está contemplando, está mostrando lo que hay en la realidad como tal, es decir, la miseria real. Pero al mismo tiempo esta miseria religiosa, ¿cierto? Es una protesta contra el mundo o la miseria real. ¿Sí? Entonces no sabemos qué hay en el mundo, si es un reflejo de la, llamémoslo así, de la miseria, de lo miserable que tiene el hombre, o es una protesta contra la vida real, contra lo que está presentándose a constante o a diario. Pero esta religión, ¿cierto? La religión es para este personaje un anhelo de la criatura oprimida. Entonces recordemos que oprimido, ¿cierto? Oprimido puede ser presionar, puede ser someter, puede ser una violencia para demostrar, ¿cierto? Para demostrar qué, para demostrar autoridad. También está oprimido, puede ser actos de tiranía, en algún sentido puede ser humillación, en fin. Esta religión es el sentimiento de un mundo sin corazón. Ok, entonces, ¿por qué el hombre crea religión? Puede ser porque el hombre es irracional, porque el hombre es injusto, entonces quiere entregar sus cargas a un ser superior. Luego, entonces, recordemos que lo que pretende Marx es crear una sociedad de hombres libres e iguales. Sí, entonces prácticamente la religión puede estar manejándome, me puede tener subordinado, me puede tener a mí digámoslo así, encasillado frente a una situación que se está presentando. El mundo, perdón, el espíritu de situaciones en las que está ausente el espíritu. ¿Sí? El espíritu de situaciones en las que está ausente el espíritu. Es decir, la religión es el espíritu, pero que no está. ¿Sí? Es algo que no está. El mundo, lo religioso es lo espiritual, pero el espíritu no está. El sentimiento de un mundo sin corazón y el anhelo de la criatura oprimida. Ya miramos y analizamos qué significa el término oprimido. ¿Sí? Todo esto que va a conducir a la típica frase de Carlos Marx. La religión es el opio del pueblo. Die Religion, sie ist das Opium des Volkes. La religión es el opio del pueblo. ¿Qué significa esta frase? Significa que la religión es usada
por las clases dominantes. Sí, recordemos pues que la clase más dominante en este contexto es la burguesía, porque era la que posee los medios de producción, ¿cierto? Como un instrumento para controlar el pueblo, es decir, la burguesía es la que va a utilizar la religión, ¿cierto? Para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha, un mundo ilusorio, un mundo quimérico, ¿cierto? Y obviamente, como aparece la religión, la religión va a plantear todo esto, es decir, va a aliviar los pecados, va a aliviar, va a darle sentido a los padecimientos, a la conformidad, a la tranquilidad. La religión es el opio del pueblo, ¿sí? Es la que prácticamente va a dominar el pueblo, le va a dar satisfacción y le va a dar una promesa, ¿cierto? Que es una promesa de vida eterna. Es decir, Marx está en contra de esto. Marx obviamente dice que la religión nos maneja, la religión es la que nos está explotando, no deja al hombre ser libre, lo tiene amarrado, y por eso para él la religión no es una invención, no es un invento de sacerdotes mentirosos, sino la obra de una humanidad sufriente y oprimida. Es decir, la sociedad, los seres humanos estamos prácticamente sumergidos en el sufrimiento, estamos sumergidos en esta opresión, que prácticamente nos vemos obligados a buscar consuelo, ¿cierto? Y ese consuelo es en el universo imaginario de la fe. Entonces, al buscar consuelo en este universo imaginario de la fe, pues obviamente crea el tema de la religión. La crítica de la religión, ¿cierto? Constituye el germen de la crítica del Valle de Lágrimas. Para este personaje, es decir, que hablar de la crítica de la religión es hablar de un germen, ¿cierto? Un origen de la crítica del Valle de las Lágrimas, cuya aureola, ¿cierto? Es formada por la religión. Es decir, prácticamente la religión está en este Valle de Lágrimas quien crea las cosas para que el hombre salga de ese sufrimiento, para que el hombre salga de esa opresión, ¿cierto? Para que no esté más oprimido y pueda él construir su mundo como tal. Entonces recordemos que prácticamente Carlos Marx lo que va a hacer de la religión, o va a decir de la religión, es que la religión nos está manejando. La religión es prácticamente la que le va a ofrecer al ser humano una salida, un alivio a ese sufrimiento, a esa opresión en la cual se encuentra sumergido, ¿cierto? Y obviamente va a decir su máxima frase. La religión es el opio del pueblo. Espero que hayamos comprendido un poco este tema de Carlos Marx en cuanto a la crítica de la religión. Nos veremos en una próxima oportunidad. Por favor, estemos muy atentos. Mil bendiciones. Chao, chao.